Invitamos al señor alcalde, procurador Rubén Otonelo, a hacer uso de la palabra. Importante para Sauce y creo que no solamente para nuestra ciudad, sino para el departamento y para el país. Hoy desde aquí estamos comenzando a realizar con el municipio de Sauce, con la Comisión Patriótica de Sauce, con el apoyo del Centro Cultural Casa de Artigas, este reconocimiento que estaba muy, y justamente todavía no se estaba realizando, no se había realizado como corresponde a la figura de Joaquín Lencina, conocido como Ancina, que no solamente fue aquella persona que hemos estudiado, que nos han comentado, el fiel compañero y amigo de Artigas que lo acompañó en el Paraguay, que lo fue, pero también el papel que tuvo la revolución artiguista desde que se conocieron con Artigas. Muchos historiadores señalan la posibilidad de que ese conocimiento haya sido por estas tierras, quizás otros no. Hay gente que afirma que fue por este lugar, desde 1806, 1807, y ya fue parte de la revolución artiguista, ocupando papeles muy importantes en la estrategia militar. Invitamos a la señora alcaldesa del municipio de Villa Encina a hacer uso de la palabra brevemente. Ana. Buenas tardes para todos. La verdad que es un honor hoy, muy emocionante de poder estar acompañándolos acá en este homenaje que le hacen a Lencina. Realmente agradecida a la Comisión Patriota que me invitó, al alcalde de Sauce, y muy contenta de estar por acá, acompañándolos y hacer este intercambio, como estaba hablando recién el alcalde, este intercambio cultural, y que así podamos seguir haciendo, forjando esfuerzos para seguir hablando de nuestro prócer, tanto de Artigas como de su amigo Lencina, que no fue solo un cebador de mate, sino un militar, un amigo y un poeta. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes por Ancina. Nosotros necesitábamos levantar la autoestima del colectivo afrodescendiente y una de las cosas que teníamos que hacer era lograr ese cargo. Porque, repito, negrito, cebador de mate, para los que lo decían en forma afectuosa y cariñosa, bienvenido. Pero nosotros nos tocó ser una delegación que sufrió la discriminación racial de manera brutal y en forma despectiva se nos decía, y a mí particularmente muchas veces, cállese la boca, vaya a cebar mate, haciendo alusión al estereotipo de Ancina, cebador de mate. Bien, tuvimos la suerte de tener muy buenos profesores de historia y nos dijeron claro quién había sido verdaderamente Ancina, el combatiente, el guerrero. Ancina tenía un perfil, tenía una trayectoria. Cuando es puesto esclavo, lo ponen como esclavo, él era marinero, hizo una cruzada marítima y tuvo mala suerte y lo esclavizaron. Y cuando Artigas lo conoció y supo su trayectoria, lo compra y le da la libertad. Y a partir de ese momento, Ancina comienza a trabajar con las ideas de Artigas. Ancina era ideológicamente afín a la causa artiguista. No era un fiel cebador de mate. Sí, por supuesto que le cebaría mate y lo haría con mucho orgullo. ¿Quién no tendría el gusto de cebarle mate al general Artigas? Pero era un compañero, era un comandante de tropa. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, de acuerdo a lo que me explicaba otro general hace muchos años, el general Sereni, a quien conocí, me decía desde el punto de vista militar, en esa época no había la tecnología estratégica que hay ahora. Por lo tanto, era Ancina quien manejaba los distintos dialécticos africanos, que recibía las directivas del general Artigas. Hablar de la vida de Ancina es muy largo, sería muy tedioso para hoy, porque la vida de Ancina está ligada a Artigas desde que Artigas es blandengue y lo acompañó hasta último momento. Entonces estamos hablando que tenemos que hablar de 50 años de vida de una persona con tantas vivencias como Ancina, estaríamos todo el día hablando. Pero bueno, para hacer tratar de hacerlo más breve, y lo que no se conoce o no se habla de Ancina, hijo de esa raza tan sufrida, porque nosotros tenemos el indígena que es originario de nuestra tierra,
tenemos el español, el portugués, el inglés, el que eligieron venir acá, pero la raza negra no eligió venir acá, la trajeron a la fuerza, y qué fuerza, la trajeron como si fueran cosas animales, meses en un barco, y para ser explotados, vendidos y comercializados. Los padres de Ancina fueron esclavos. Por suerte Ancina no tuvo esa desgracia que tuvieron los padres. Sí, increíblemente los padres estaban en Brasil, eran esclavos en Brasil, no se sabe si alguien los compró o los dueños se mudaron a Montevideo, y Ancina nace en Montevideo y ya nace libre. Y Ancina primero es aguatero en Montevideo, después aprende el oficio de la guitarra y le gustaba la payada, salía, recorría las estancias y las pulperías de la época donde payaba, y en una de esas avenidas a Montevideo lo invitan a ir a pescar a las Malvinas, a pescar ballenas. Resulta que cuando va lo contratan de cocinero y el barco no iba a pescar, sino era un barco pirata que iba a asaltar a otros barcos. Ancina, por supuesto, esto nada le gustó, lo llevan a Brasil a descargar lo que habían robado, y él se escapa en San Pablo, se escapa del barco, y ahí se vuelve a repetir la historia, lo toman prisionero los brasileros y lo venden como esclavo. No se sabe el tiempo que él está en Brasil, por eso le decían, antes de decirle Ancina, le decían el Paulista, y después de muerto hay un investigador brasileño que lo estudió mucho y escribe de Joaquín Lencina como el Paulista, porque vivió ahí en San Pablo. Después Artigas lo compra en las Misiones, y desde ese día comienza el periplo de la vida de Artigas unida con Ancina. Desde la fundación de Batoví hasta cuando Montevideo ayuda a defender Buenos Aires, va Artigas a defender a Buenos Aires, Ancina lo acompaña, nunca lo nombran la injusticia que tienen los libros, o que tiene la historia, nunca la nombran a Ancina, estuvo en ese momento, estuvo en la defensa de Montevideo. Cuando Artigas vuelve de Buenos Aires, vuelve con Ancina, después de que Montevideo obtiene el título de la muy fiel y reconquistadora. Después, cuando escapa de Colonia del Sacramento, Artigas escapa con Ancina. Ancina lo espera a la orilla del río Uruguay. Cuando vuelve de haberse unido a la Revolución de Mayo, Artigas hace todo el periplo desde la proclama de Mercedes, la toma de San José, la batalla de la Piedra, el primer sitio de Montevideo, el éxodo, lo acompaña en el Ayuí, en Purificación, en la segunda toma de Montevideo, hasta los momentos mejores de Artigas, las defensas, las derrotas que le infligió a los argentinos, a los porteños, perdón, y después, cuando la derrota a Tacuarembó, lo acompaña a luchar contra el traidor de Pancho Ramírez. De ahí sale, fíjense en que ya estuvo en las Malvinas, en Brasil, lo que hoy es Uruguay, y lo que hoy es Argentina. De ahí lo acompaña Artigas al Paraguay a la derrota, y de ahí lo dividen Artigas para sacarle fuerza, porque Artigas tenía miedo, el dictador Francia, de que Artigas iba a hacer una revolución en Paraguay, que era cierta, que si no matan a Yegros, la idea era esa. Ancina lo acompaña, divide en el grupo en tres, y en el grupo minoritario con Artigas se va Ancina. Ancina, que no dije que ese nombre, ese sobrenombre, quiere decir Ancina, cosa juzgada o cosa cierta. Ni más ni menos, fíjense en qué sobrenombre. Es así fue, lo dice Martín Fierro, o también Alonso Itrella en el Tala, el escritor que se radicó en el Tala, también escribe Ancina, no por él, sino por la palabra. Eso es lo que quería decir Ancina. Una felicitación muy grande a las autoridades, especialmente al alcalde del Sauce, a toda su comisión histórica, a toda la gente que de alguna manera u otra han luchado para que este busto de Morras, como dijo muy bien el señor, volviera
y estuviera en el mejor sitial que podía estar, junto con el general. Nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Santo Domingo Soriano, el pueblo más antiguo de la República, que el año próximo cumple 400 años. Desde hace muchos años también pertenecemos a los grupos tradicionalistas y a las organizaciones de payadores, de repentistas, del canto raíz de la patria. En esas reuniones de payadores, en esas reuniones tal vez de varios países que también tenemos esos mismos intereses y estas mismas tradiciones comunes, hemos pensado muchas veces en el Día del Payador. El Día del Payador, por ley en el Uruguay, son los 24 de agosto. Fíjense qué fecha, para muchos dice la noche de la nostalgia. Para nosotros es el Día del Payador por ley, es una ley. ¿Y por qué? Porque ese día cumplía años un gran poeta de la patria, un gran poeta gauchesco, don Bartolomé Hidalgo, que en aquel momento que se hizo esa declaratoria, se pensaba que era el payador más importante de la época. Una vez que se empezó a andar este andamiaje de gente, de payadores en toda la República, surgió como del corazón de todos, ¿pero cómo? Y el payador de Artigas, ¿pero cómo? Si desde el siglo XVIII las grandes poetas y los grandes poetas, tanto uruguayos como argentinos, hablaban de Ancina, el payador de Artigas, lo ponían en sus versos. Nadie lo podía dudar. Era un payador. Por supuesto que era un hombre multifacético, como se dice ahora, ¿verdad? Por supuesto que el gran comandante de sus tropas, un gran soldado, el asistente del general. Para un soldado, el asistente es mucho más que un compañero, que un amigo, es el que lo asiste en las buenas y en las malas. Y como dijeron muy bien aquí, toda esta historia es verídica y es real. Buenas tardes para todos. Recuperando la historia, Joaquín Lencina Ancina. Uno de los cometidos fundamentales de la historia, como disciplina, es mantener o recuperar la memoria de los pueblos. Es entonces en que con momentos como este nos permiten a través del reconocimiento, honrar, recordar y hacer una especie de justicia ante figuras que no han trascendido a la real dimensión que tuvieron. Y Ancina es sin duda uno de los ejemplos más claros de nuestra historia. En un relato donde por mucho tiempo hubo y hay demasiados olvidados e ignorados por distintos aspectos de discriminación. Ancina o Joaquín Lencina se ubica su nacimiento en el año 1760, hijo de africanos esclavizados. Aguatero en su niñez, según cuenta la poca información con la que parece, habría sido comprado por Artigas para liberarlo inmediatamente. Fue poeta, militar revolucionario, figura constante en el proceso de la lucha por nuestra independencia, soberanía, al menos entre 1810 y 1850. Hablaba de distintos dialectos y era considerado un pilar de lealtad y esfuerzo en esos tiempos tan convulsionados. El relato histórico que siempre recibimos en décadas anteriores invisibilizaba a la persona de Ancina, un ex esclavo, el que le cebaba mate a Artigas, su sirviente por agradecimiento. Sin embargo, nos queda mucho aún por conocer la dimensión humana y la proyección de la figura de Joaquín Lencina. Estar hoy aquí es un avance y un reconocimiento que no debe estancarse, sino proyectarse hacia una recuperación en la memoria de los orientales, de los casi olvidados de la historia, o por lo menos para los ignorados. Su lealtad constante en tiempos de traiciones, su valor puesto a prueba en incontables ocasiones, su habilidad para empuñar la guitarra como payador o poeta, o las armas como revolucionario en la defensa de nuestra patria. El permanente contacto con una gran variedad de personas e intereses nos muestran una personalidad multifacética, inteligente, carismática y no una sombra en la historia.
Los revisionismos históricos nos deben posibilitar miradas más humanas que acerquen las figuras de mármol o bronce, o los ignorados como los seres humanos que les tocó convivir en un mismo tiempo y lugar desde diferentes roles que no tienen por qué ser contrapuestos, sino complementarios. Este hombre que vivió en paralelo lo mismo que José Artigas, sus mismas penurias, sacrificios, triunfos y derrotas que experimentó en carne propia iguales traiciones y exilio, nos debe convocar a nuevas miradas de nuestra historia, a enaltecer principios o valores como la amistad y la lealtad. Texto preparado por la profesora Flavia Pereira, liceo número 2 de Sauce. Gracias.